Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde Se Mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 1450 AM, un programa alternativo que usted puede encontrar archivado, porque está archivado para revisitación durante 2 semanas en cuanto terminamos, en progresosemanal.com, la revista electrónica bilingüe que edita Álvaro Fernández de forma integral cada jueves y que se actualiza en el día a día en los principales tópicos de Progreso Semanal. Por cierto, Francisco Aruca se encuentra de viaje, por eso no está cumplimentando su participación de los viernes, donde básicamente pone en contexto los principales números de Progreso Semanal. Todo indica que Álvaro Fernández también, porque no lo he podido contactar. Hoy también estamos en lanochesemueve.us o US si usted lo prefiere en español. La dirección electrónica del programa, contacto @ lanochesemueve.us. Hoy es viernes, último día de la semana, viernes 4 de noviembre del año 2011. Me acompaña el candidato doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Denver, Colorado, Arturo López Levy. Muchas gracias, Arturo. Gracias por estar con los oyentes de La Tarde Se Mueve. Un gran placer estar con los oyentes y contigo, Edmundo. Mira, Arturo, un programa de radio siempre es algo que ataca, aborda, confronta, contrasta, aborda la inmediatez. Se viene dando de forma recurrente todos los años, no sé, y ahora ha comenzado. Cada vez pierde más intensidad, la credibilidad la perdió hace años, pero se viene dando, se trata de resucitar una versión sobre uno de los acontecimientos más tristes de la Guerra Fría y de la confrontación de Cuba y Estados Unidos en los medios de comunicación de esta ciudad en las últimas semanas y yo diría que en los últimos días. Y aunque no es un tema caliente es lo que está pasando ahora mismo, y a los temas calientes iremos, sí me quiero referir, aunque sea por breves minutos, y si quieres participar y dar tu opinión, bienvenida. El tema es básicamente la operación Pedro Pan o Peter Pan. Se trata de presentar cada vez que se puede en esta ciudad como una operación legítima, como una operación de salvación, como una operación de éxito y de triunfo. Miren, ya no es que lo diga el gobierno cubano, ya no es que lo diga el G2 cubano, ya no es que lo diga Fidel o Raúl, ya no es que lo diga Granma o que lo diga Cuba Debate, ya lo ha dicho la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta no fue ninguna operación humanitaria. La operación Pedro Pan es una de las más crueles y criminales hecha por el gobierno de los Estados Unidos a través de su servicio de inteligencia CIA contra el pueblo cubano. Consistió en lo siguiente: en el momento que la revolución cubana contaba con un 90 y tantos por ciento de aprobación popular, los servicios norteamericanos de espionaje indujeron, programaron, instrumentaron aliados a un determinado sector reaccionario de la Iglesia Católica cubana de entonces, vinculada a la Iglesia Católica norteamericana de Estados Unidos, un programa de desinformación. El primer programa de separación familiar que ha existido en el pueblo cubano es producto de la imaginación y la implementación de la CIA, en complicidad con los más reaccionarios de la Iglesia Católica en Cuba y aquí. Constituyó en crear un estado de opinión falso, desde el comienzo, falso, en propagarlo en sectores de la sociedad y de la familia cubana, de que los niños cubanos les serían quitada la patria potestad a sus mayores y serían llevados a la URSS. Había tesis de que los iban a ideologizar en la antigua Unión Soviética y había esta tesis de que los iban a convertir en carne rusa en lata. Hubo personas que llegaron a creer eso y mandaron a niños pequeños de hasta 14 años, en un número altísimo, a este país, desamparados, sin familia, que niños incluso que eran los llamados niñitos, muchos niñitos bitongos o niñitos de bien, que se vieron en una verdadera desolación. Todavía no está escrito ni investigado, por lo sensible del tema, cuánto dolor causó en esos niños y cuánto arrepentimiento en esos padres. Aquí ahora se presentan en los programitas de televisión o de radio, en los ninosquismos que existen en esta ciudad, se presentan algunos a celebrar aquello, cuando se sabe la gran tristeza de Matacumbe, que era el campamento aquí donde los traían, donde se saben que algunos de ellos fueron abusados en hogares a los cuales los asignaron.
Otros fueron abusados por curas que tenían que haberlos cuidado. Otros fueron muy bien tratados, otros fueron muy bien recibidos por familias honorables norteamericanas que siempre han existido y en su mayoría. Aún así, para estos niños constituyó una gran desolación. Si hay un responsable, y si se habla de división de la familia cubana, el primer responsable es la CIA, que instrumentó una mentira flagrante en contra de la familia cubana, cuyo costo aún está por determinar, que creó profundos dolores y heridas que aún no están cerradas, que generó una separación y que se detuvo cuando los órganos de la seguridad del Estado de Cuba detectaron quiénes eran los organizadores, los arrestaron, los instrumentaron y pararon la cosa. Se detuvo a partir de que se descubrió el plan. Ahí estuvieron metidos incluso nombres ilustres de la cultura cubana. Y yo no tengo pelo en la lengua. Desde Dulce María Loinás, todos los premios de literatura que quieran, que tuvo que ver con eso, porque se le concedió por primera vez. El Departamento de Estado le dio un sector de la iglesia y algunos sectores, la famosa visa waiver, donde había un cura que era casi un cónsul o un procónsul. Esto está dicho incluso por uno de los que articuló la propaganda falsa. Por al menos dos, tengo el testimonio directo. Uno de ellos es Antonio Veciana. Antonio Veciana, colaborador de la agencia, que estuvo vinculado al trabajo de difuminar las mentiras dentro de Cuba para sacar a los niños y para crear el caos. Y el otro es el padre de nuestro querido Álvaro Fernández. Estuvo también en todo ese proceso y al final lo dijo, esto fue una operación de la CIA de arriba abajo, esto fue muy criminal y esto fue muy cruel. Así que no se presente más por ahí a decir mentiras, que Mel Martínez llegó a senador y que el otro banquero y que el otro empresario. Mire, eso dependió de un grupo de factores de la época, pero no presenten más el plan Pedro Pan como un plan humanitario, que fue un plan cruel y criminal contra la familia y contra el pueblo cubano, y que fue el primer acto de división contra la familia cubana. Como por estos días están tratando de reivindicar esto como un acto humanista, de humanista no tuvo ni carajo. Así que esta es mi opinión y quería decirlo. No sé si quieres opinar sobre esto, Arturo. No, Mundo, las cosas que tú has dicho, yo creo que sí se ha escrito. Lo único que podría agregarte es que sí se ha escrito. Bueno, en el caso de aquí, ahí está el libro ese de Ivonne Conde que habla de este tema, que es una de las personas que ha cubierto el tema. Y en Cuba también se publicó un libro completo sobre esto. Y se acaba de publicar un documental de Estela Bravo con testimonios directos muy, muy buenos. Lo que yo más que todo, Arturo, me estaba refiriendo a los estados de opinión que se generan en los medios de comunicación. Yo no sé cuántas personas realmente en esta ciudad leen y cuántos leen de forma consciente libros serios. En esta ciudad se producen libros como rollo de papel sanitario y terminan ahí en las librerías cubanas, ¿no? Aquí tú copias y pegas y dale para adelante y eres un autor de 80 libros. El padre Elena Rock creo que tiene más libros que novelas que escribió Honorato de Balzac. Pero ese no es el tema. El asunto es que es una flagrante mentira toda esta tontería que repiten aquí ahora los programas de radio y de televisión con respecto a la operación Pedro Pan. Es un acto criminal contra la familia cubana, hecho por los servicios de inteligencia norteamericanos y cuyos niños pagaron consecuencias. Algunos de ellos todavía no están curados ni se atreven a hablar de las cosas que pasaron. Quería tocarlo así. Yo lo único que te puntualizaría ahí es que, mira, yo he escuchado opiniones variadas de personas que estuvieron vinieron a Estados Unidos por ese programa. En Denver, el primer alcalde, no el primer alcalde hispano, porque Denver tuvo un alcalde hispano anteriormente que era Federico Peña, que después fue secretario de transporte del gobierno de Clinton, pero que incluso yo me he enterado de gente que han escrito sobre eso, y hasta ahí en una ocasión, cuando pusieron que había un alcalde cubano en Denver, pusieron el primer alcalde hispano, igual que cuando salió electo Mel Martínez, dieron el primer incluso Carlos Alberto Montaner dijo en un artículo, el primer senador hispano
Eso es, primero, hay que tener cuidado cuando los cubanos usan eso, porque es verdad que siempre nos gusta ser famosos y ser los primeros, pero cuando uno ve la historia norteamericana, habían otros primeros, sobre todo en términos de la presencia del hispano en este país. Los cubanos son de los primeros grupos que se asientan, pero también hay muchos otros hispanos y nunca Amel Martínez fue el primer senador hispano. Bueno, y en todo caso, Arturo, Ken Salazar, que hoy es secretario secretario de Interior, ¿es Ken Salazar? No. Sí, es Ken Salazar, pero ambos fueron electos electos juntos y es de origen hispano también, Ken Salazar. Sí, pero ya, por ejemplo, había habido senadores hispanos en Estados Unidos. En Nuevo México tuvo senadores hispanos, 2 senadores hispanos, uno atrás del otro, como desde los años 30. Yo ahora no me acuerdo el nombre de la persona, si me acuerdo después te lo digo. Pero eso es una mala costumbre que a veces tienen algunos intelectuales cubanos de inmediatamente atribuirle a los cubanos ser el primero que hay hispanos en esto, porque como que hay el prejuicio de que el resto de los hispanos no tienen esa capacidad o esos triunfos que han tenido los cubanos aquí, que lo han tenido los otros hispanos también. Aunque bueno, hay algunos datos allí que explican una demografía distinta. Te decía porque Guillermo Vidal, por ejemplo, que fue el alcalde de Denver por sustitución hasta hace unos meses, él vino a Estados Unidos por la operación Pedro Pan y él ha escrito una especie de libro de memorias que se llama Boxing for Cuba o Boxeando para Cuba. Y bueno, él cuenta, por ejemplo, las experiencias que tuvo en el orfelinato de Pueblo, Colorado, y las dificultades que tuvieron los niños que estuvieron allí. Y él cuenta incluso la historia que había una especie de cowboy o hombre campesino que trabajaba ahí en el orfelinato y ponía a los niños a fajarse unos con otros. Y bueno, son historias un tanto tristes. Creaba un equipo de Estados Unidos y siempre trataba, y el equipo de los cubanos, y hay historias ahí que son un poco tristes. Pero te decía, él si tú lees el libro, él también valora mucho la oportunidad de venir a los Estados Unidos, las oportunidades que tuvo aquí, las visitas cuando él regresó después. Entonces, yo creo que hay un amplio espectro de opiniones sobre lo que significó eso en la vida de otros. Ahora, lo que no queda ninguna duda es que, como tú dices, el origen de esta operación es una mentira. Fue una falsa ley de patria potestad que nunca fue proclamada por el gobierno revolucionario entonces, y se hizo para crear el pánico y el pavor en los padres de esos niños. Esa es una realidad que no puede ser obviada. Había una dinámica de guerra fría, había un enfrentamiento entre los dos campos, pero como todo, la mentira, el origen de mentira en determinadas actividades le quita la fuerza moral a aquel que la emplea. Mira todas las tragedias que estamos viviendo ahora por lo que para algunos son simples mentiras, pero para otros son mentiras importantes que ha dicho el senador Marco Rubio para presentarse como el hijo de exiliados del régimen de Fidel Castro, que habían venido a los Estados Unidos después de 1959. Vamos a llegar ahí. Yo nada más quiero puntualizar, porque esta fue una operación basada en mentiras, hecha por un servicio de inteligencia, sin el menor escrúpulo a lo que esto significaría para inocentes menores de edad y sus familiares. Y además, ahora la han cogido con presentar 4 o 5 casos exitosos. Tú me mencionas al alcalde y yo te puedo hablar del banquero Carlos Saladrigo, podemos hablar del senador Mel Martínez. Se trata de más de 14,000 niños, de 14,000. Me presentan cuántos casos con supuesto éxito, 20, 30, 50. Nunca he visto que lleguen a ese número, a 50 ni a 30. Estamos hablando de 14,000 familias divididas
por una operación de un servicio de inteligencia basado en la crueldad, en la mentira contra la familia cubana y cuyas víctimas fueron menores de edad. Acaben de reconocer la verdad y no se paren más por ahí ni le crean a los programistas de radio de la Caverna Mambisa, a los programistas de televisión que te presentan tres, que uno se hizo académico, el otro banquero y el otro político, y que te digan que eso fueron unas historias de éxito. Se trata de 14.000 y de eso no hablan. Así que de eso punto y aparte con esto, que hay que hablar sobre la verdad. Okay, sobre la verdad cualquier cosa, no se afinquen más en la mentira, que la operación Pedro Pan fue una operación criminal y una operación dirigida, apoyada en la mentira, con elementos dentro de Cuba que estaban accionando con ese objetivo, y no es ningún acto de humanidad, es todo lo contrario, un acto de humanidad. Así que quería concluir eso. Con respecto a los demás temas, creo que lo otro que deberíamos comenzar, y me gustaría saber tu opinión sobre este hecho, que ya aquí lo están tratando de ver cómo lo satanizan. Para mí que algunos de ellos se están volviendo lo que ellos decían antes, comunista línea dura. Cada vez que Cuba hace una medida de flexibilización, de reforma, de las cuales antes acusaban a Cuba, como el cuentapropismo, la venta de los autos, ahora la venta de las casas, ahora le empiezan a encontrar siempre la quinta pata al gato para tratar de maldecirlo, para tratar de convertirla en que algo que no es suficiente. ¿Qué te parecen las nuevas medidas de la compraventa de viviendas? ¿Cuál es tu análisis sobre eso? Bueno, Mundo, esta es una medida que ya venía anunciada desde los lineamientos y de la discusión del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba. A mí me parece que es una medida simbólica importante. Recordemos que la paralización en el año 88 de la ley 48 de la Ley General de la Vivienda fue hecha en un discurso del propio presidente de entonces, Fidel Castro. Aquí se está tomando una decisión de apertura significativa y que desdice, hay que partir de que hay diferentes condiciones y todo eso, pero que representa la reversión de un rumbo que se había tomado de limitar la posibilidad de ese mercado inmobiliario. Esto combinado con lo de el mercado de carros de uso, sin lugar a duda crea mayor liquidez en los principales activos que hoy posee la población cubana, que son las casas, porque hay un número grande. Creo la última vez que yo vi un dato, creo que era que el 82% de los bienes inmobiliarios, los que residen en ellos son los propietarios. Eso dinamiza mucho el mercado interno. Yo creo que también da señales que sintonizan con lo que ha dicho el informe de Freedom House. No sé si viste el informe de Freedom House que incluso fue citado en Progreso Semanal. Esto dice que cuán interesante a veces se están poniendo la situación en Cuba. ¿Quién diría que unos años atrás íbamos a leer un informe de Freedom House que con una encuesta que se ha hecho en Cuba sin el permiso del gobierno cubano y por una organización a la cual nadie puede acusar de simpatía con el gobierno, ni mucho menos, pero que está atendiendo una duda general que había en la población en cuanto a si creían o no en los cambios que estaban ocurriendo. Y unos años atrás había dudas. Gran parte de la población que fue consultada por esas encuestas tenía duda de si esos cambios iban a ser serios o no. La última encuesta está diciendo que la mayor parte de la población cubana que fue encuestada en esas 5 provincias dice que creen que sí, que los cambios van a marcar diferencia, los cambios económicos. Y yo creo que estos pasos en cuanto a los carros, pero sobre todo en el tema de las casas, transmite señales claras que sí hay una voluntad de rediseñar el modelo económico. Y yo creo que eso hacía falta para atender no solo la crisis económica, que es un problema grave que ha habido, y que incluso hasta el propio presidente Raúl Castro dijo que se estaba caminando por el borde del precipicio, sino un problema de confianza. Yo sé que algunas veces lo hemos discutido, pero mi impresión cuando yo había visitado a Cuba en los últimos tiempos, sobre todo cuando las reformas empezaron, era que
había un gran escepticismo en la población de cuán serio sería y de si esto sería una reproducción de la dinámica de los años 90, en las cuales después de un paso adelante se daba otro paso atrás y muchas de las políticas que se tomaban se revertían. Yo creo que se están dando pasos importantes que complementan ese proceso que yo sé que así no se llama en Cuba, yo lo llamo un proceso de reforma, a ella les gusta llamarlo actualización, yo lo llamo reforma porque a mí me parece primero que eso es lo que está ocurriendo y eso es por lo menos lo que Cuba necesita, y segundo de que se está avanzando hacia un cambio de modelo donde el sector no estatal no va a ser y el papel de los contratos no va a ser un elemento segmentado, amurallado, sino parte integral de el nuevo modelo de economía, donde seguirá jugando un papel importante el sector público también. Yo creo que son pasos de reforma irreversible, necesaria y acordes a los tiempos. Yo recuerdo que hubo una época en que la compraventa estuvo autorizada. Entre 1984 y 1988. Bueno, diciembre del 84 es la ley 48 y la ley 65 que revierte todo eso es en el 88. Bueno, yo recuerdo eso y ahora que yo estoy convencido de que estas leyes son irreversibles, por todo un grupo de factores. Yo creo que incluso ese concepto tan generalizado, sobre todo porque la ley lo impedía y la gente buscaba salirse con la suya, del concepto de la permuta, que siempre era era una rigidez burocrática. Era un juego, ¿no? Pero era un juego, o sea, la permuta muchas veces no era tal permuta, o sea, no era lo que los cubanos llamamos como pelo a pelo, o sea, era generalmente alguien que se agrandaba, otro que se achicaba y recibía una diferencia en dinero, algo que técnicamente era prohibido por la ley. Yo creo que en la medida que estas medidas se afiancen, que la gente se dé cuenta que son irreversibles, el concepto de permuta, además que yo creo que el concepto de permuta como tal nada más existe o ha existido en Cuba en los últimos años, yo creo que ese concepto se va a diluir y yo creo que lo que quedará realmente será el concepto de compraventa, o sea, tú quieres vender tu casa para comprar una más chiquita y vendes la tuya y seleccionas o consigues una más pequeña que comprar, o quieres vender la tuya para comprar una más grande y ya tienes el dinero y haces la operación. Y creo que al final lo que va a quedar es el concepto de compra-venta y este concepto raro que se llama permuta, que en el fondo siempre lo que hay es un intercambio de dinero. No digo que va a desaparecer, porque incluso la ley lo contempla, el traspaso de propiedad, las casas en herencia o demás. No, el concepto ese de permuta como tal, que se hacían triples y quíntuples. Hay una película famosa sobre esto, una comedia. Rosita Forné y creo que sí. Isabel Santos estuvo también, ¿no? Sí, también, Isabel, Ramoncito Veloz, Rosita Forné. Creo que el director está vivo, Juan Carlos está vivo, creo que está vivo. Pero yo creo que ese concepto se diluye en la medida que se establecen ya... Y Reinaldo Miraballa también estuvo ahí, ¿no? Creo que no recuerdo bien, no sé si Miraballa... trabaja Mario Balmaceda. No, Miraballa trabaja en Los Pájaros tirándolo a la escopeta. No, en esa no. Pero que el concepto como tal de permuta, yo creo que se va diluyendo a lo que es ya la norma más generalizada mundialmente, que es el concepto absoluto de la compraventa. Aparte de lo que sea ya herencia, que eso ya sería otro capítulo, me parece a mí. ¿No crees tú? Sí. Mira, yo creo que en términos de reforma, por ejemplo, esto va a facilitar la aparición de un nuevo capital para los nuevos negocios. Claro, ahora mismo tú tienes una casa, Arturo, y yo creo, como en cualquier lugar, tú pudieras, si quieres abrir un negocio dentro de los marcos que permite la ley, yo creo que tú pudieras, sobre el valor de tu casa, conseguir un préstamo que te permita conservar tu casa, ir amortizando el préstamo y convertir o participar en alguna actividad cuentapropista de un negocio autorizado y legítimo plenamente. Bueno, déjame decirte dos cosas. O sea, te serviría como capital inicial o como garante, creo yo. Eso crea una dinámica también que pide más reformas, porque al crearse esta dinámica que tú acabas de mencionar, que hay una oportunidad de que ya que hay un mercado, se pueden ajustar y valorar mejor los precios. Fíjate que esto es importante, puesto que frente a la dinámica esta de la economía neoliberal en la cual se declara que hay un mercado y tú parece como una especie de fervor religioso, que creen que tú declaras que hay un mercado y tú dices aleluya y el mercado va a funcionar. No,
las sugerencias de reforma económica de una visión más neokeynesiana, abierta, por ejemplo, al papel del sector público, que creen instituciones, que considera el mercado como una institución que debe ser creada y desarrollada, te diría que esta secuencia es importante. Tú primero creas un mercado, permites que los precios funcionen como unidades de información, porque no es solo son unidades de intercambio, son unidades de información, y a partir de allí se abren nuevas posibilidades. Esta misma posibilidad que tú acabas de decir, de que se usen esos activos como colaterales, no está claro todavía, porque esto habría que crear una legislación de contrato. Por ejemplo, habría que definir lo que es una bancarrota, porque cuando recibes un crédito, en qué momento lo devuelves, en qué espacio, qué función tiene el colateral. Todo ese tipo de cosas sería necesario para desarrollar una reforma financiera después, pero por algún lugar hay que empezar. Yo recuerdo siempre una frase que me decía mi tía abuela, que es como si fuera mi abuela, porque fue con la que yo me crié en Santa Clara, que ella siempre me decía, ella usaba el nickname, el nombre con la cual ella me trataba a mí, pero me decía, si no empiezas nunca vas a terminar. Y es así, para hacer una reforma completa, integral, siempre hay que empezar por una parte, y las secuencias son muy importantes. En este caso, la creación de un mercado inmobiliario es una medida positiva, que incluso los que han estudiado las reformas en el este de Europa, en el este de Asia, la han recomendado como un paso importante de la liberalización de precios, y que va en esa dirección que tú dices, puesto que se relaja y se crea la posibilidad de usar esos activos como colaterales para acceder a préstamos. Para otra cosa que se pueden hacer es que una vez que la gente venden algunos de esos activos, lo lógico es que se vayan transfiriendo a aquellos que lo pueden utilizar con más eficiencia económicamente. Entonces, por ejemplo, las personas que pueden hacer incluso más dinero usando esas casas grandes, por ejemplo, para rentarla, creando esos bed and breakfast o negocios de desayuno y alojamiento, pueden invertir en eso, y otros, por ejemplo, que tengan una casa y digamos quieren invertir en otra área, pueden obtener un capital para hacerlo. Además, agrégale lo que crea en necesidad de trabajos, porque muchas de esas casas ahora se pueden remodelar. Los carros que se transfieren de un grupo, de una persona a otra, que esa persona sí lo puede usar como taxista. Aunque déjame decirte una cosa, en mi experiencia personal yo creo que la medida de la liberación de los carros es positiva, porque constituye una liberación económica. Sin embargo, yo creo que en la gran mayoría del parque automotriz cubano del país, sobre todo del parque automotriz privado, yo creo que llegará un momento no muy lejano donde se incentive el recambio o la adquisición de un parque automotriz que sea más moderno, menos consumidor de gasolina, con un mercado más accesible de piezas de repuesto, porque realmente es un parque automotriz que ha funcionado sobre todas las cosas con la imaginativa del cubano. Y hay cosas que con los tiempos, por muy imaginativo que usted sea, ya deben pasar a los museos o a la parte arqueológica que a la parte funcional. Y yo creo que en alguna manera, incluso para la mejoría del medio ambiente y demás, en la medida que se puedan, yo no creo que va a ser muy difícil implementar desde el punto de vista incluso político, para el bien en general, para el bien común, la renovación en la medida que sea posible del parque automotriz que existe en el país, sobre todo el parque automotriz privado, porque el parque automotriz estatal más tarde o más temprano siempre se ha buscado la renovación de este. Bueno, yo déjame decirte, yo de la parte de inmobiliaria, mi conocimiento es muy limitado. Arturo, vamos a una pausa, seguimos, pero vamos a una pausa, porque si no, tú sabes que lo que sí va a ser lo que va a ser muy limitado va a ser nuestra participación en los programas radiales. Vamos a cumplir compromisos comerciales y regresamos. Está bien. Estamos de regreso en La Tarde Se Mueve, en compañía del profesor Arturo López Levy. Arturo, mira, por ejemplo, y inmediatamente te escucho,
en este tema, y hay un tema que me ha asombrado, que quiero compartir contigo y con los oyentes, porque me ha asombrado en el día de anteayer, que no tiene nada que ver con lo general, pero tú verás que asombroso. Esto, en cuanto al parque automotriz, por ejemplo, yo creo que además la renovación va a permitir una cercanía más a la realidad. Por ejemplo, yo tengo un amigo que me estaba comentando por teléfono que después de la liberación de los autos, por ejemplo, él tiene un Hyundai, ahora no sé si un Hyundai o un Honda. Yo creo que el precio de mercado general de un Hyundai y un Honda, si hay diferencia, no es tan grande. Bien, del 2006, tiene como 80 o 100 mil kilómetros el motor. El precio actual, ya al tener traspaso ese auto, ¿tú sabes cuál es el precio actual de ese carro en el mercado en Cuba? No sé. Bueno, 35.000 CUC. Esto incorpórale el 10%, pues asciende a prácticamente 40.000, algo más de $40.000 norteamericanos. Estamos hablando de un carro del 2006 con entre 80.000 y 100.000 kilómetros caminados. Sí. Un Lada de 1980, que necesita reparación de chapistería. El precio actual está rondando los 18.000 a 20.000 CUC. Póngale arriba un 10%. Esos son precios irreales y donde no hay relación calidad-precio en lo más mínimo. Yo creo que la renovación del parque automotriz, en primer lugar, va a ser bueno desde la ecología hasta los autos que circulen. Yo creo que eso va a ser gradual. Aquí no se puede ignorar la ley del bloqueo, como impide muchas de estas cosas. Pero segundo, va a permitir precios, aunque siempre van a ser artículos de lujo, los automóviles en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, países pobres, siempre son artículos de lujo, por lo menos van a acercarse más a una realidad que lo que significa. Pero a mí me parece muy buena que se haya producido esta liberación. Ahora, como algo que comienza, por ejemplo, te acabo de poner 2 ejemplos de personas totalmente, de las cuales no tienen por qué engañarme, además lo he confirmado. Por ejemplo, ese ahora mismo es el valor de mercado de esos 2 tipos de autos. Wow. Bueno, mira, yo creo que en este caso el reto fundamental, y si alguien me preguntara a mí cuál es la principal meta, cuál es el primer problema que en Cuba tenemos hoy, bueno, después de 100 años de república, más de 100 años de república, todavía sigue siendo alcanzar el desarrollo económico. Por encima de cualquier otro tipo de meta, la gran diferencia que hay en el mundo es entre los países que alcanzan el desarrollo y aquellos que no lo han alcanzado. A Cuba sigue siendo esa una meta, y a mí me parece que hay que ver las experiencias que hay en otros países, no para copiarlas, pero para analizar lo que ellos han hecho. Un tema importante ha sido, en el caso de los países de industrialización tardía, ha sido el estudio del diseño de políticas apropiadas para el desarrollo del transporte y la infraestructura. Y algunas de esas ideas que tú has dicho ya en algunos lugares se han aplicado. A mí me parece que yo tuve la suerte de trabajar ahora aquí, cuando estuve en la Universidad de Denver. Yo trabajé con un experto importante en transporte, que es el profesor Joseph Silowitz, que ha asesorado al gobierno de China. Incluso yo hice un viaje junto con él a China como su asistente. Y yo, por ejemplo, de la parte inmobiliaria, yo te digo, no tengo ningún conocimiento ni puedo aportar mucho más allá de lo que mis estudios en economía me pueden haber dado. Y yo creo que, por ejemplo, un elemento importante es que ya hay que desarrollar un grupo de personas entrenadas y preparadas en la administración de propiedad de inmobiliaria, porque eso facilitaría mucho un avance en esa área. Pero en el tema de transporte, ideas como la que tú has dicho, por ejemplo, la renovación a partir de recambio. En el caso de Asia, por ejemplo, un elemento importante que distingue a China, por ejemplo, de Vietnam o de Taiwán, fue el desarrollo del transporte de motocicletas. Que yo sé, porque hay veces que uno, cuando le dice eso a algunas personas, me dicen, no, pero es que en Cuba eso nunca podrá funcionar. Bueno, yo te diría que en Cuba se aplicó ya, y te pongo el ejemplo. En Cuba, incluso en periodos mucho más críticos desde el punto de vista económico, o sea, te estoy hablando en parte del periodo especial, todavía dentro del periodo especial, en Cuba, en búsqueda del ahorro energético y de mejor, incluso de mejor satisfacción para los clientes. En Cuba hubo un proceso
proceso de recambio, tú recordarás los equipos de aire acondicionado y los equipos de refrigeración soviéticos que existían en Cuba, que consumían gran cantidad de energía y además no eran ni tan bonitos ni tan, aunque eran duros de pelar porque aguantaron tantos y tantos años. En Cuba se produjo un proceso de recambio por aparatos japoneses, coreanos, chinos a la población, entregando los equipos viejos de aire acondicionado, refrigeración, y obtuvieron una gran cantidad de consumidores equipos de nueva tecnología y de mayor y de menos demanda en el consumo de energía. Yo estoy de acuerdo que han pasado cosas buenas de ese tipo por un lado y por el otro, pero estamos hablando de una política nacional integral en esa área. Y yo te digo una cosa, yo creo que todavía estamos a décadas de implementar una política como la que implementaron estos países centrados, lo que se llaman los developmental state o estados desarrollistas del este de Asia, donde se tomaron políticas nacionales de industrialización, de modernización del transporte, por ejemplo, que tomaban en cuenta el punto de partida, porque estos son países de industrialización tardía, que lo logran no porque sigan el mismo camino de lo que se industrializaron antes, ese es el modelo neoliberal que no ha funcionado en ninguna otra parte, sino aquellos que desde su condición, viendo la experiencia de otros países, enviando incluso expertos a aprender del mundo, toman decisiones basadas en sus realidades nacionales. Y a mí me parece que en el momento en que estamos viviendo con planteamientos como este que te digo, la centralidad que está tomando el tema del desarrollo económico, por encima de cualquier discrepancia ideológica, por encima de cualquier problema real que existe, porque hasta el propio presidente Raúl Castro ha dicho el tema de que no se puede justificar todo con el embargo, y ha estado el poner el desarrollo económico en el centro de todas las cosas. Eso yo creo que abre espacios para que estas cosas ocurran. ¿Se logrará o no? Yo no sé. Pero yo creo que hay que pensar yo estoy de acuerdo de contigo. qué manera se logra eso. Estoy de acuerdo contigo y esta cosa que yo estaba explicando lo veo a largo plazo. Sin embargo, estoy plenamente de acuerdo contigo. Hoy se publican en Granma, en Cuba Debate, en los medios nacionales cubanos, una síntesis de la reunión del Consejo de Ministros, donde que se llevó a cabo el pasado sábado, presidido por el presidente Raúl Castro, donde se analiza de forma muy crítica, sumamente crítica, los problemas actuales de la economía nacional, y creo que el desarrollo de la economía nacional está en el centro de la discusión. Creo que en eso estoy de acuerdo. Déjame contarte algo y después pasamos a otros temas, porque ya vamos a cumplir con la segunda pausa, para después abordar contigo algunos otros tópicos. Pero déjame contarte algo que me parece increíble. Llevo 2 noches pensando en eso. Miren, por delicadeza y por respeto a la privacidad, no voy a revelar las fuentes. Ahora, hace pocos días, en la empresa de un amigo común, tanto tuyo, Arturo, como mío, como de muchos, en la empresa de un amigo común, una de las personas que allí trabaja, que es muy amable, y con el cual yo siempre me saludo y demás, sin saber nada. Y este amigo común, que es el presidente, es el CEO de esa empresa, me dice, mira, después de meses o años en que ya yo conozco a esta persona que trabaja en esta empresa, de aquí de Miami, patrocinadora de este programa, hasta ahí voy a decir, una de las empresas patrocinadoras de este programa, que patrocina La Tarde Se Mueve, me dice, mira, este es descendiente directo de José Martí. ¡Wow! Me quedo. Díceme, sí, yo soy bisnieto de Amalia. Amalia es la hermana, ¿no? ¿El nombre es Amalia o Amelia? Amalia. Amelia. Dice, sí, yo soy bisnieto de Amelia. Digo, eso es directo, eso es descendencia directa. Y además la familia Martí es muy corta. Dice, sí, yo soy bisnieto de Amelia. Me quedé realmente impresionado, ¿no? O sea, es bisnieto de una hermana de Martí. Y me pongo a mirarlo y realmente tiene rasgos, incluso en la estatura y en ciertas cosas de la cara y en la calvicie, realmente bastante parecida a Martí. Tuve la tentación, no se me ocurrió. Ahora, pensando en voz alta, sé que la semana que viene en algún momento le decir, fulano, yo no sé cuánto, o sea, fue tu vida con esta presencia directa, o sea, tener en sus venas sangre de Martí.
cuánto de eso significó en tu vida, pero creo que valdría, me pregunto, estoy casi hablándolo en voz alta contigo y los oyentes escuchando, ¿no? Si valdría la pena una entrevista, ¿no? Porque no hay tantos descendientes directos. O sea, pedirle la entrevista, no sé si me la va a dar o no me la va a dar, si quiere hablar de eso, no, pero sería interesante pedirle a un descendiente directo de Martí, pedirle o sea, escucharlo hablar, ¿no? Se trata de un descendiente directo al final. Y entonces ya entra risa entre el dueño de la empresa, esta persona, y yo que estábamos ahí, dice Mel, cuando aquí la cosa se ha puesto mala, que ha habido recorte, yo voy y le digo, o cuando yo me equivoco, voy y le digo, no me vayas a despedir, acuérdate que yo soy descendiente directo del apóstol. Wow. Pero eso ya es la parte de broma. Pero eso me sorprendió mucho. O sea, alguien que yo había visto durante años, con quien había tratado durante años, y por casualidad me enteré hace 2 días que es descendiente directo de José Martí. Ah, mire, qué clase de honor. ¿Tú le pedirías la entrevista? Bueno, sí, yo creo que sí, si es una persona que te pueda pero, conoce. O sea, al apóstol, yo creo que en cierta medida, cuando se habla muchas veces, fíjate, en Estados Unidos tienen un nombre que a mí me gusta mucho, que es ese de padres fundadores, porque las naciones se fundan, son una casa, una familia. Y en el caso cubano, yo creo que el padre fundador por excelencia, el delegado, el apóstol es José Martí. Pero fíjate, además, Arturo, lo otro que te digo, este caso particular lo conocen muy pocas personas. O sea, hay probablemente muchas de las personas que trabajan con esta persona no lo conocen. Lo conoce su jefe directo, pero no muchas personas. No es algo de lo que él hable, pero es algo que es real. Así que yo me la pierdo. Yo trataré de pedirle a ver si tengo, sobre todo para hablar de eso, ¿no? O sea, qué tremenda experiencia saberse desde que uno nace, que uno es descendiente directo de una figura como Martí. Yo lo que te diría ahí es lo siguiente, él es el descendiente, como tú dices, directo, biológico. Uh-huh. Ahora yo creo que cuando te hablaba de la figura esa de padre fundador, yo creo que es importante, puesto que la piedra, cuando vamos a mirar allí a donde empezó la nación, a lo que somos, en última instancia nos debemos reconocer hijos de ese pensamiento fundador, ese pensamiento que es nacionalista, es independentista, es un pensamiento en el cual por la propia trayectoria cubana ahí empiezan las cosas. Aquellos, por ejemplo, hubo recientemente, yo estaba oyendo un video de un grupo que se llama Estado de SAT, que hacen unas actividades ahí en Cuba y entrevistan al historiador cubano Rafael Rojas da una conferencia ahí y él hace la pregunta esta de por qué Martí como inspiración de la República, del gobierno, del momento que vivimos, y entonces él menciona a otros, menciona a Varona, menciona a otros, incluso menciona el hecho de que Martí está en el siglo XIX, y mi punto en eso sería el siguiente. Yo creo que sí, Cuba fue fundada en el siglo XIX, y el propio Rojas, que es un historiador serio, que ha estudiado ese siglo XIX muy bien, yo estoy seguro que sabe que ese siglo XIX, si no se estudia el siglo XIX, no se puede entender bien a Cuba, pero hubo una historia y hubo un delegado de cubano, hubo un delegado de Cuba, hubo un apóstol de Cuba. Aquel que quiera sacar a un héroe independentista, nacionalista, centrado en lo que dice en la Carta Manuel Mercado, en lo que dice en Vindicación de Cuba, en lo que dice en toda su obra para la cual él destinó su esfuerzo político, tiene una batalla cuesta arriba. Yo, por ejemplo, que soy nacionalista, no estoy dispuesto a tener una discusión con nadie en nivel de igualdad en el cual alguien venga a decirme, no, yo creo que debe ser Gerardo Machado o que debe ser Enrique José Varona. No, esto es una batalla cuesta arriba. Arturo, ya eso sería una discusión más grande. Yo te lo comenté como una cosa totalmente inesperada por mí, porque creo que es en el árbol genealógico, pero también te quiero decir una idea, porque ya que lo sacaste a relucir, tú sabes que yo no tengo pelos en la lengua. Rafael Rojas puede ser un historiador culto, puede sin lugar a duda un hombre con una formación intelectual brillante, adquirida en Cuba por sus padres, por su universidad, por su extraordinario hermano, por sus propios esfuerzos, por sus lecturas y demás. Pero Rafael Rojas a mí me parece, yo personalmente, más allá de la posible admiración intelectual que no
se la voy a negar a Rafael Rojas, la seriedad, la transparencia, el pensamiento pristino, la valoración sobre Martí. Discrepo y he discrepado públicamente con Rafael Rojas desde que yo estaba en WQBA, y se le ocurrió la payasada a Rafael Rojas, que bastante se pinta de payaso y que es además el historiador del Grupo Prisa, como Joanny Sánchez es la bloguera del Grupo Prisa y Carlos Alberto Montaner el ideólogo. Rafael Rojas se le agencian premios cuando distorsiona consciente o inconscientemente los valores de Cuba a favor de posiciones muy platistas y muy cercanas al preanexionismo. Mira. Yo desconfío, Edmundo García Gómez, desconfío profundamente de la sinceridad y del patriotismo de Rafael Rojas. Lo digo públicamente. En el pasado, en una discusión sobre Martí, cuando trató de menospreciar, de menoscabar o de minimizar la figura de Martí, tuve esta discusión hace casi 10 años en la WQBA 1140. Y Rafael Rojas se debe acordar. Perdón, sacaste a Rafael Rojas y te tengo que dar una opinión. Yo he debatido con respeto con Rafael Rojas, él lo sabe. A mí me parece en muchas cosas me parece hasta un platista, en muchas posiciones Rafael Rojas, y cercano a los peores intereses anticubanos que atentan solapadamente contra la soberanía de Cuba y que se alían a todas las ideas falaces contra Cuba. Eso es lo que piensa Edmundo García de Rafael Rojas. Le gusta a quien le guste, Arturo, tú me perdonas, pero esa es mi opinión de Rafael Rojas. Bueno, Edmundo, es tu opinión. Yo te voy a decir, yo no comparto esa opinión. Yo creo que él tiene posiciones de las cuales yo he discrepado abiertamente. Yo discrepo con él de otras muchas, pero también de las que he discrepado lo he planteado. Por ejemplo, mira, Arturo, perdón, que tengo que cumplir la pausa y te dejo el tiempo que me metes en un discurso. Yo no te metí en el discurso de Rafael Rojas. Tú trajiste a Rafael Rojas, yo te tengo que dar mi opinión de Rafael Rojas, porque yo he visto a Rafael Rojas en esta ciudad hace 10 años tratar de disminuir la figura de Martí. Ningún cubano patriota hace eso, y él lo intentó, lo que no pudo. Ni tiene tampoco el nivel intelectual de los grandes intelectuales y pensadores cubanos que él se cree que tiene. Él es el historiador para Cuba del Grupo Prisa de España, como Joanny Sánchez la bloguera y Carlos Alberto Montaner el ideólogo. Esa es mi opinión y creo que está bastante probado, incluyendo un premio incluyendo un premio de $100,000 que realmente le cayó del cielo y que detrás no se sabe cuánta gente estaba. Vamos a una pausa y yo te dejo terminar. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, nos quedan 3 minutos, se los quiero dejar a Arturo. Solamente quiero agregar que esa plataforma mediática que Arturo mencionaba, Estado de SAT, es uno de los elementos que aparece dentro de todo un conjunto de esfuerzos de llevar ideas que son contraproducentes a procesos legítimos de soberanía, y lo demuestran un día y otro no, y después 3 sí, pero también ese Estado de SAT donde participa Rafael Rojas es otra intención, como es el blog de Joanny Sánchez, como es el Coco Fariña y como son otros. Tiene todo el derecho a réplica o a exponer sus ideas el candidato doctor Arturo López León. Bueno, Edmundo, mira, yo lo que te quería era comentar sobre esas ideas, y yo creo que es importante que se debatan, cualquiera que las tenga y las exponga. Yo creo que con eso hay que debatirlas. Tú dices, yo no puedo decirte nada sobre ese vínculo que tú dices que tiene Rafael Rojas con el Grupo Prisa. Eso es un asunto que tú tendrás elementos para... Él es columnista del diario El País de forma habitual de un mes para otro. Es cierto, Mundo. Yo creo que en ese caso yo pediría que era mejor discutir un poco de las ideas esas sobre Martí que discutir sobre Rafael, pero bueno, ya que lo trajiste, a mí me corresponde. No, yo no lo traje, Arturo, lo trajiste tú. Bueno, yo lo mencioné sí, en el tema de Martí, pero yo no quería hacer un debate sobre Rojas, pero ya que lo mencionaste, yo quiero decirte claro lo que es mi opinión. Yo no tengo elementos que me permitan coincidir contigo en tu calificación de él como platista o anexionista. En último caso, yo creo que lo puedes invitar al programa y conversar con él. Yo he discutido Arturo, tal vez yo conozco a Rafael Rojas entonces mejor que tú. Yo he tenido a Rafael, por lo que he leído de él. Bueno, lo que he leído de él, lo que he leído de él, y también las veces que nos hemos visto hemos tenido buena relación. Lo que he leído de él después de hace 10 años son ideas que están sumamente remarcando la separación de un proceso histórico que tiene una continuidad en la historia de la nación y que es tratado de sesgar de forma académicas por un grupo de personas. Eso ha sucedido y eso
eso sucede, y Mundo, Rafael invítalo Rojas ha al sido programa parte. y conversa con él. No, si yo no traje a Rafael Rojas, yo te hablé de un descendiente de Martí que he conocido y que me parecía bien. Mundo, yo te al mencionar a Rafael Rojas y al ponerme a Rafael Rojas como un elemento, como un elemento de contrapunto, yo te digo a ti que hace 10 años, en WQA 1140, en un aniversario de Martí, Rafael Rojas se baja con una tesis totalmente antimartiana, y a partir de que él pensaba que era hora de desmistificar, así lo dijo, desmistificar la figura de Martí. Esa es la idea que yo quería discutir, que yo no quería discutir sobre Rafael Rojas, yo quería conversar un poco sobre la idea de esa agenda que hay, con la cual yo discrepo. Y mi único punto que quería decirlo es que el trono de Cuba no está vacío. El trono de Cuba tiene sentado a su delegado, a su apóstol, que se llama José Martí. El que quiera promover un pensamiento diferente de ese pensamiento republicano, nacionalista, centrado con un estado de bienestar, tiene que partir de que tiene que echar una batalla cuesta arriba con Martí sentado en ese trono. Eso era lo que yo simplemente quería decir. Ahora, ya que me dijiste, si tú ves la historia de los trabajos de Rojas y los trabajos míos, puedes leer que tuvimos un debate sobre la naturaleza de las oposiciones que se puede encontrar en el antiguo Cuba Encuentro. Se acabó el tiempo, Arturo, en eso estoy de acuerdo, en que en el trono de Cuba está Martí, en eso estoy de acuerdo. Gracias, regreso el lunes. Muchas gracias, Arturo, muchísimas gracias. Un gustazo,